Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Julio Hernández. Y mi nombre es Josué Fernández. y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un podcast más. Estamos pues grabando esto de tardecita noche. Qué belleza, ¿no? El día de hoy pues nos atrasamos un poquillo con este podcast, pero pues aquí está, ya lo están escuchando. Y pues seguimos con este tema súper interesante que empezamos la semana pasada, que pues realmente nos ha hecho reflexionar mucho, ¿sí? Pero pues antes de comenzar esto, pues bueno, ya los están viendo aquí, pero quiero que darle la bienvenida a nuestro amigo Josu. ¿Cómo estás, Josu? Ya te estamos viendo más seguido y eso está padre. No, estoy muy bien. Está todo muy chido el estar aquí platicando, conversando. Está todo muy chido. De mi parte estoy muy bien, ¿no? Que esta semana estoy pues muy bien, pero pues es un gusto estar aquí, ¿no? Nuevamente. Perfecto. Y bueno, del otro lado de la pantalla ya lo vieron. También tenemos a Joelito que nos abandonó el podcast pasado, pero ya está aquí con nosotros otra vez. ¿Cómo estás? Pues qué onda Dan, qué onda José, pues un gustazo como siempre estar aquí, sí, me los dejé la otra semana, pero pues ya vino Shalom apoyándonos a contar esta historia de Nehemías, por supuesto, y desde el punto de vista de un líder, ¿no? Entonces estamos aquí pues justamente para poder comentar todo esto, a ver qué otras cosas interesantes salen en este podcast. Así es, amigos. Entonces, pues vamos a empezar a platicar. A tomar por ahí un poquito como referencia, ¿no? Algo de lo que hablábamos la semana pasada. Em, pues empezamos platicando un poquito acerca de la hechura de un líder, ¿no? De cómo, pues cuáles son las características que debe tener un líder. Y nos dimos cuenta que pues un líder se hace, ¿no? No nace como nos lo han dicho siempre. Entonces, pues a raíz de ahí podemos ver que un líder, pues generalmente, o más bien siempre, debe estar en oración continua para poder realizar los proyectos que tiene, pero también tiene que aprender a planear, ¿cierto? Entonces, pues todo esto lo vimos en el podcast anterior. Si no lo has escuchado, pues te invitamos a que vayas, lo escuches, porque realmente, pues como esto es una secuencia, luego va a haber cositas aquí que a lo mejor no vas a entender de lo que vamos a platicar hoy, porque hacen referencia a lo que vimos la semana pasada. Y pues bueno, para comenzar con, con esto, vamos a estar hablando igual de tres puntos así generales, en los cuales pues nos vamos a ir metiendo un poquito. Platicándoles un poquito de experiencias, platicándoles un poquito acerca de cómo hemos vivido también esta parte del liderazgo, porque creo que a raíz de lo que platicamos la semana pasada, no sé, Josué, Joel, tú también que ya leíste el libro y que pues al final también escuchaste el podcast anterior, se han dado cuenta que son líderes en algún lugar o que fueron líderes en algún momento y pues cómo lidian o lidiaron con esto, ¿no? Entonces, pues creo que uno de los puntos importantes que podemos ver es el cómo motiva un líder, ¿no? Creo que eso es una parte importantísima y fundamental en un liderazgo, que es la motivación hacia las personas con las que estás formando un equipo o ya sea en el trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, ¿no? Entonces, creo que esto es importante y quiero empezar con esta frase. El éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre, ¿no? Creo que eso es algo que no nos ponemos a pensar, pero que es bien importante. No sé cómo ven ustedes. Yo creo que es obvio cuando hablamos de que cualquier cosa, cualquier proyecto que se tenga, nunca se puede realizar si no existe un líder detrás de ellos y si no existen las personas que están en todo el proyecto. A veces siempre la gente, sinceramente, se dice, ah, es que el líder se echa toda la circo, maroma y teatro, pero es que al final es trabajo de todos, ¿no? Y es responsabilidad de un líder. Bueno, ya vamos a empezar a hablar poco a poquito, pero vamos a entrar en todo esto, ¿no? Pero es responsabilidad de un líder, por ejemplo, hacer que las personas pues se sientan igual con ese
con ese orgullo de su trabajo, de lo que hacen, que se sientan responsables, que se sientan parte del equipo del trabajo. Entonces, no se puede lograr nunca un proyecto si no existe esa correlación entre el líder y entre las personas que están detrás del proyecto, entre su gente, ¿no? No, sí, yo también considero que siempre desde que vas en la escuela te dicen, no, te vas a poner a trabajar con ciertas personas porque tienes que aprender a trabajar equipo y tú dices, no, es que a mí me gusta trabajar solo, que puedo hacerlo mejor solo porque mis compañeros no me ayudan, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre pasó así, no, a mí me pasó y yo creo que a alguno de los que nos está escuchando también le habrá pasado, pero creo que conforme vas trabajando en equipos te vas dando cuenta que un trabajo se puede lograr mucho mejor que haciéndolo con personas que tú solo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes ciertas responsabilidades tal persona y otra persona tiene tal responsabilidades, ¿no? Entonces creo que el trabajo en equipo o la frase que comentaba al inicio es importante, ¿no? El trabajar en equipo, ¿no? El ver que un trabajo grande, vamos a llamarle así, no se hace solo por el trabajo o el esfuerzo de una persona, ¿no? Sí, de hecho me gustaría igual entrar en materia en el sentido de que creo que una de las cosas que fallan mucho los líderes, y lo podemos notar, es la motivación justamente que le damos hacia las otras personas. Ya lo comentó José y de seguro a todo el mundo nos pasó al menos una vez en la escuela y el trabajo. Oye, júntate con 5 personas y tienes que entregar un proyecto para final de materia. Y lo más seguro es que para el último día tú tratas de decirle a todo el mundo, oye, haz esto, haz esto, haz esto, y lo terminas haciendo todo solo, ¿no? No hay motivación. A lo mejor no había un líder, ¿no? Pero tú como persona debes tomar ese papel de líder y a lo mejor empezar a echar a andar a las personas. ¿Y cómo poder echar a andar a las personas y al proyecto después? Pues eso justamente motivando. Y posteriormente ya hablaremos de también la segunda parte muy importante que es la organización, ¿no? La organización de un proyecto. Pero como dice Daniel, al final creo que uno de los puntos muy importantes que tiene que tener un líder es la motivación, ¿no? Y eso lo podemos ver pues en este libro y cómo lo narra desde el punto de vista de Nehemías, ¿no? Por supuesto. Claro, de hecho, ahora que Josué estaba comentando esto del equipo de trabajo de la escuela, para muchos de los que nos están escuchando y se van a sentir identificados con esto, puede ser un fastidio trabajar con un equipo, ¿no? O sea, realmente, bueno, no sé si a ustedes, Josué, Joel, les pasó en la escuela que tenían o que los Claro. formaban en equipos aleatorios, ¿no? Porque cuando tú ya tienes a tus amigos, ¿no? Sabes que pues ya los mandas a hacer cosas y pues a regañadientes y lo que sea lo hacen y ya, ¿no? Sale el trabajo. Pero cuando te ponen con gente que ni siquiera conoces bien, que ni siquiera te llevas, ahí es donde creo que está la situación complicada. Sobre todo porque, como lo veíamos el episodio anterior, decía que nada pasa hasta que alguien toma el mando, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es uno de los problemas, de los grandes problemas. La mayoría de las personas no quieren hacerse responsables o tener como esa intención de poder liderar como ese punto, ¿sí? Entonces creo que en ese orden de ideas podemos darnos cuenta que pues la mayoría de nosotros hemos sido líderes de alguna forma, ¿no? Ya sea a la fuerza o porque querramos. Pero muchas veces es así de que pues, como decía Joel, o sea, ya están los días, a días de entregar el trabajo y no llevamos nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que entonces tú tienes que tomar así como que la decisión de, bueno, pues ya yo los voy a arrear para que pues hagamos el trabajo porque si no, no va a quedar. Pero creo que si pusiéramos en práctica lo que estamos aprendiendo con el libro, inclusive en esos momentos sería más sencillo tener ese liderazgo y tendríamos unos resultados más satisfactorios para todos, ¿no? Y lo que decían, o sea, creo que es importante. Y sobre todo, creo que lo primero que te encuentras en ese momento, cuando empiezas tú a tomar el mando de la situación, es la oposición, ¿no? Porque no va a faltar así como que el que se pare enfrente y diga, no, ya no quiero hacerlo como tú dices, o por qué tiene que ser como tú lo estás diciendo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, etcétera. Entonces creo que algo que nos narra este libro y que realmente tiene mucha razón, es que cuando tú te levantes a hacer algo, siempre va a existir oposición. O sea, em, dice el autor que la gente tiene resistencia al cambio, quiere estar en su status quo. Y sabes, se me hizo muy interesante cómo es que él define el status quo, que es el lío en el que ya estamos metidos. Sí, o sea, Ujú. eh, puede ser que esté la dificultad tan,
bueno, ya lleve tanto tiempo que ya estés acostumbrado a ella, ¿no? Y entonces, cuando alguien viene con esa idea como de revolucionar y el cambio y todo, prefieres quedarte en el lío que ya tienes a meterte un lío nuevo, ¿no? Entonces Sí. creo que se me hace muy interesante eso. Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto, algo que narraremos también más adelante es cómo enfrentarnos a esa posición, ¿no? Pero de momento, como cosa introductoria, bien lo comentaba Dan, o sea, nos vamos a enfrentar a la oposición en todos los sentidos. Y retomando, por ejemplo, el caso de la escuela, ¿no? De entregar un proyecto. Ahí el status quo es que nadie quiere hacer nada y todo el mundo quiere dejarlo para el último día. Entonces, cambiar eso es muy complicado. ¿Cuántas veces te ha tocado pedirle a tu compañero, oye, te falta entregar esto, oye, no hiciste esto, y tienes que andar ruegue y ruegue, y ruegue? Es cambiar el status quo, es cambiar cómo piensa, ¿no? Cambiar una mentalidad. Y pues va a ver quien te diga, pues no, no quiero. Simplemente que te diga que no, o que te diga muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo primero que nos vamos a enfrentar cuando empezamos a tomar el rol de líder, oposición. Oposición en todos los sentidos posibles. Entonces, yo creo que es para todo mundo, para todo líder puede llegar a ser muy este, choqueante, ¿no? En el sentido de Nervioso, ¿no? que, sí, 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 o sea, si tú no, si nunca has liderado y de repente tratas de ponerte a liderar personas y te llega una persona y te diga que no está de acuerdo contigo, pues la mayoría se queda totalmente pasmados y en blanco, ¿no? Nadie sabe cómo responder y manejar el Sí. lío. Sí, yo recuerdo que en la prepa, con mi grupo ya de amigos que ya era como que el equipo, ¿no? El súper chido. Recuerdo que una vez uno de mis compañeros, mi amigo, se le opuso a mi compañera, que también es mi amiga, que ya era como, por así decirlo, la líder, ¿no? La que Ajá, vamos a hacer esto, y se le opuso. Y ahí hubo una pelea, no, que no se va a hacer así, que ajá, no se va así. ajá. Esa posición puede ser entre los mismos miembros, ¿no? Que yo no quiero Sí. que se haga así, mejor hay que hacerlo así, o hay que intentarlo diferente. Y es como de, no, 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 no. Y pura pelea, ¿no? Esa posición se puede ver entre los miembros o incluso ante situaciones, ¿no? No solamente como que peleas entre el mismo equipo. Sí, así es. Y pues creo que algo que nos enseña y que tenemos que tener súper claro es que cuando haya un plan que exija que cambie la mentalidad de la gente, siempre vas a encontrar una oposición. O sea, eso va a ser en todos lados. No sé si en el trabajo también te ha pasado que, pues precisamente esta situación es muy común. Que si tú llegas, por ejemplo, obtienes una promoción y quieres hacer algunos cambios de algo que está pasando ya durante mucho tiempo, vas a encontrar esa oposición siempre, ¿no? Y lo mismo en la iglesia, no sé si te ha pasado alguna vez que llegas hacia la iglesia todo fresco, ¿no? Diciendo, no, sí, voy a cambiar y voy a hacer esto y todo, y quieres implementar cosas nuevas, ¿qué es lo que te dicen? No, es que aquí no se hace así, ¿no? O no, es que eso no funciona, o no, entonces creo que pues tú como líder y como emprendedor, porque también al final es un emprendimiento lo que vas a hacer, tienes que saber que cuando haya un plan que tenga que cambiar mentes, siempre vas a encontrar una oposición. Pero no te preocupes, no te preocupes porque como decía Joel, o sea, vamos a estar hablando de cómo podemos superar también esa parte de Sí, todo esto. Entonces, ahorita pues simplemente te estamos dando o diciendo que vas a encontrar esa parte, ¿no? sí. Em, y Pero igual, sí, Dan, me gustaría comentar algo antes de avanzar con otro punto. Es que para mí encontrar oposición no significa totalmente cambiar las formas de cómo se van a hacer todo. Porque si tú llegas solo tratando de ser un líder y tratas de cambiar todo un esquema, nadie te va a hacer caso. Porque un líder, como ya lo dijimos al inicio del podcast, es no solo él, es él y la gente con la que se identifica. Entonces, si tú quieres llegar a cambiar algo, tienes que buscar gente e identificarte con ellos. Es otro punto que igual lo comentaremos adelantito. Te tienes que identificar con ellos, ¿no? No vas a poder cambiar nada, no vas a poder cambiar el status quo si no hay gente que te respalda. Puedes ir tú solo, puedes ir y hacer tus marchas y hacer huelgas y hacer todo eso, pero si no hay gente que te respalde, si no hay gente que se identifique con tu proyecto y con tus metas, lo más probable es que falles. ¿Por qué es eso? Un equipo de trabajo, un proyecto sale adelante por su líder y por la gente que está detrás con él. Entonces, sí, va a haber mucha oposición, sí, pero también va a haber gente que se va a unir a ti y tú tienes que identificarte con ellos, que es algo que también menciona en alguna parte del libro. Entonces, yo creo que eso es importante, juntar personas que se identifiquen contigo, que puedan entender tus formas de pensar, tus metas, y al contrario, que tú puedas sentir en su papel también, ¿no? Puedas entenderlos a ellos como líder. No trates también de crear todo y no sentir, ¿sabes? No ponerse en su papel, ¿no? Entonces, yo creo que eso es igual importantísimo.
Sí, yo creo que de eso vamos a estar hablando también más adelante. Y obviamente el hecho de que te diga que vas a encontrar oposición no es que todo el mundo va a estar en tu contra, como decía Joel. O sea, dentro del grupo en el que llegues, pues va a haber gente que piense como tú y que te va a apoyar, ¿no? Pero siempre va a haber uno que te va a Ujú. querer, pues, hacer frente, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención de lo que decía Josué en su anécdota de la prepa es que em, pues decía que ya había unos que se rebelaban y que decían, no, que mejor hay que hacerlo así, que ya el líder ya no era como el líder, que ya querían tumbar el puesto, El pero mandato. creo que, o sea, eso a mí me ha pasado también, ¿no? En algún Sí, momento, sí. en algún lugar, y yo dije, qué extraño, ¿no? Pero cuando empiezo a leer esto y conforme voy avanzando, digo, ya sé entonces en dónde me equivoqué y por qué pasa todo esto. Porque lo que nos dice a continuación es que un líder espera el momento oportuno para poder actuar, ¿no? Por ejemplo, precisamente en la vida de Nehemías, cuando él llega a Jerusalén para levantar los muros otra vez y todo este rollo, no llega luego así, el primer día que llega empieza a hacer luego alboroto y no, a ver, ustedes váyanse para allá, para acá, no, sino lo que hace es primero llega, después de un viaje largo, y llega y se toma unos días de descanso, ¿sí? Porque algo bien curioso bueno, algo que se me hizo muy curioso, que dice este libro y que no me había puesto a pensar es, nunca tomes una decisión de importancia cuando estés cansado, ¿no? O sea, realmente creo que ese es un punto primordial para poder tomar o para que tu proyecto o lo que tú vas a hacer dé frutos y sea un éxito, ¿no? Entonces es esperar el momento adecuado. Sí. Y sabes, yo quiero hilar este punto con el punto que menciona después también, que es un líder evalúa la situación real. ¿Por qué? Yo creo que esos puntos vienen muy de la mano, muy de la mano. No puedes, pues llega a pasar, sinceramente, igual no sé si les ha pasado a ustedes que están trabajando en un proyecto, pues es momento de tomar el líder, ¿no? Es momento de hacer, de tomar decisiones y la gente pues empieza a alterarse, empieza a gritar, no, oye, hacemos esto, hacemos aquello, y al final toman la decisión en caliente, por decirlo de una forma, ¿no? Y 2 días más tarde, 3 días más tarde, cuando el proyecto está a punto de realizar, te das cuenta de que no era la decisión correcta. Y solo por poner mi punto de vista, por poner lo que yo quería, pues el proyecto quedó muy mal. Entonces, yo creo que son dos cosas. Uno es evaluar la situación real, o sea, ver dónde te encuentras parado, ver cómo está, qué está pasando en la situación, y al mismo tiempo esperar el momento oportuno. No te vas a lanzar directamente al vacío esperando que el proyecto salga si Sí. primero, si primero, oye, no pensaste en las decisiones, no pensaste en las consecuencias, no pensaste en todo. Entonces yo creo, esos para mí los dos hilos que se unen. O sea, hay que pensar bien, hay que Y, pensar bien las cosas. Ujú. y yo creo que esos dos puntos se unen con el punto anterior del podcast pasado, que es Sí, la planeación, ¿no? O Es lo que sea, justo lo que iba a decir. realmente... Ah, sí, sí, te sí. robé el comentario. Me No, lo pero robaste. creo que es medular el hecho de tener ya planeado algo a la hora de que lo vas a compartir, ¿no? No como dice Joel, empezar así como al chilazo a tirar ideas y a ver qué vamos a hacer y todo, porque pues creo que así no va a funcionar. No, yo creo que también el punto que decía que tienes que ver las cosas o la realidad es un punto también como analítico, ¿no? Porque, por ejemplo, el punto anterior, bueno, el del podcast pasado era un plan, ¿no? Pero normalmente cuando tú llegas a hacer algo y pues no ves nada, es como de, ok, tal vez yo tenía un plan, pero no están los elementos, ¿no? Etcétera. Entonces, este punto también siento que se refiere a analizar la situación, Sí, sí, las sí. cosas que tenemos, que no tenemos, y ahora sí empezar, ahora sí, a planear, ¿no? Organizar. Sí, e inclusive esto también se hila con otro punto más adelante, que es un líder no oculta la seriedad del problema. Nos va Sí, a pasar, nos va a pasar. Ya tenemos una planeación o ya estamos viendo qué onda con el asunto, qué onda con el proyecto, ¿no? Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando ustedes organizaron, bueno, AP organizó uno de sus primeros conciertos grandotes, es como, ¿qué tenemos? ¿Tenemos auditorio? No tenemos. ¿Tenemos sillas? No tenemos. ¿Tenemos oradores? No tenemos. Entonces te das cuenta de que lo que tú dices, ah, sí, un conciertito, lo saco en un día, te das cuenta de que son mucha cosa más otra cosa más otra cosa. Pero tú como líder, y eso es lo que me gusta de ese libro, es que es eso, no tienes que ocultar la seriedad del problema a nadie. Si tú ocultas de que algo está mal o que algo está faltando, tú, en primer lugar, tú vas a cargar con la responsabilidad de todo, ¿no?
Y Sí. eso es malo, ¿no? Eso es malo de base. Ya lo veremos más adelante, igual que hay que delegar responsabilidades y lo que sea, pero de base es malo eso. Y la segunda es que la gente que trabaja contigo va a pensar, pues todo está bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió mal el proyecto si en teoría todo estaba bien, ¿no? O al contrario, al iniciar, pues pones a todo mundo pues con los pies en la tierra, ¿no? No tratar de decirles, no, si vamos a crear el super mega conciertazo del año, van a llegar 100,000 personas y voy a conseguir al mejor ese. Seamos sinceros, ¿no? No hay que ocultar la seriedad del problema. Si el problema es muy grave y no tenemos cosas, pues se dice. Y al contrario, si tenemos cosas y tenemos oportunidades, pues también se dicen. Yo creo que es todo eso conjugado, ¿no? Hay que relacionar todo al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota justo en ese aspecto. A ver, venga. Hace 2 años A ver. organizamos el Lord Fest, no sé si Ujú. recuerdan. Y al principio yo dije, no, pues yo me la aviento solo, ¿no? Yo me aviento toda la organización y que la publicidad y todo ese rollo, ¿no? Entonces realmente, pues un año anterior al que yo organicé, lo habían organizado otras personas, ¿no? Ese evento. Entonces, pues había sido un lugar pequeño, pues realmente el audio, pues no era como la gran cosa, fueron poquitas bandas, fue poquito tiempo. Entonces yo dije, no, yo puedo organizar algo mejor, ¿no? Entonces me aventé solo. Primero yo hablé con los que pues tienen el festival y todo eso. Yo dije, no, ¿sabes qué, Luchito? Yo lo organizo, que no sé qué. No, que sí, pues no sé qué. Entonces pues ya empecé a ver, dije, ¿dónde lo voy a hacer? ¿No? No, pues en el auditorio de Shona. No, pues órale. Entonces ya dije, no, pues sí, el auditorio de Shona. Pero dije, pues no, no sé cómo consigo el auditorio de Shona, ¿no? Yo no soy de Shona, para empezar. Entonces dije, ¿cómo lo consigo? Y ahí empezó todo el rollo, ¿no? Entonces después, pues lo dejé pasar, o sea, empezamos bueno, a organizar, medio planear, como 4 meses antes del evento. Pero para eso, este, pues también teníamos como otras cuestiones que estábamos ahí realizando como ministerio. Entonces, pues la verdad es que lo fui dejando un poquito. Y de repente así como que pues me cayó el 20 y dije, no, no lo vamos a sacar. O sea, ya estamos a un mes y no hemos hecho nada, no hay Ujú. publicidad, no hay nada. Entonces, bueno, todavía faltaba un poquito más del mes. Entonces que agarré y me empecé a mover y dije, no, pues, ¿qué tengo que hacer? Hablé con Shalom y le dije, oye, pues, ¿qué hacemos esto? Y ya, ¿no? Pues empezamos a buscar un equipo de trabajo, etcétera y todo. Pero dentro de todo ese equipo de trabajo, yo no hablé de la cuestión de costos. Sí, o sea, yo nada más les dije, necesito que me ayuden con esto, con aquello, con esto. O sea, sí. Vimos un pastor de una iglesia que nos ayudara con jóvenes para que, invitaran a pasar y todo ese rollo. O sea, todo eso sí lo vimos, pero la cuestión de costos no la vimos. Entonces, pues empieza el evento, ¿no? Ya faltaba poquito, no teníamos audio, entonces pues yo conocía a una persona, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues necesito que me rentes tu audio, ¿no? Que sí. Entonces me dice, te voy a cobrar tanto, ¿no? Y pues es audio profesional, entonces pues dije, bueno, pues ya está bien. O sea, realmente fue un costo muy mínimo a lo que debería haber costado, pero pues al final de cuentas fue un gasto. Entonces, Ujú. pues ya era el día del evento, yo todavía no tenía todo el dinero, entonces pues ya me habla esta persona, no, pues ¿a qué hora llego? No, pues a tal hora, ¿no? Yo dije, no, pues ya el señor proveerá en su momento. Entonces, pues ya al final sí completamos en ese momento para pagar, ¿no? Pero pues sí estuvo como complicado y fue así como incómodo toda esa situación, precisamente por no hablar con el equipo de trabajo de todo lo que estaba pasando o de todo lo que tenía que pasar en el evento, ¿no? Sino simplemente, pues yo les comenté tareas específicas, pero no hablamos de la situación real y de la gravedad o de la seriedad del problema, ¿no? Porque em, al final de cuentas no siempre va a ser como un problema negativo, ¿no? También puede haber problemas como positivos, pero también tienes que ser pues sincero, ¿no? Por ejemplo, un problema positivo es cuando, vas a hacer, por ejemplo, un concierto y tienes dos sedes que ya te dijeron, no, pues hazlo aquí y hazlo aquí, y entonces ahí tienes un problema positivo porque tienes que decidir, ¿no? En cuál de los dos lugares Ajá. hacerlo. Entonces, digo, o sea, al final de cuentas, eso es lo que te hace. Y algo que quiero retomar tantito, cuando Ujú. estábamos hablando acerca de la situación real, es que la gente negativa siempre tiende a expresar más sus palabras, o sea, o sus ideas. La gente que está contigo
pues no va a decir, no, sí, 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 porque pues al final de cuentas dicen, pues bueno, concuerdo con lo que dice. Pero la gente que está en desacuerdo, la gente negativa, la gente que Sí, sí, sí. es la que primero se levanta y la que más te está diciendo, y entonces pues todo ese rollo, ¿no? Entonces creo que em, pues precisamente todo esto va ligado a esperar la oposición, a plantear bien el problema, a planear realmente todo, ¿no? No sé cómo ven. Es que, a ver, Josué, venga. Esto que comentaba Dan, bueno, yo también estuve trabajando con él en los Dolphins y es cierto, o sea, yo estaba en un equipo como staff y pues, ni enterado, ¿no? De que se debía tanto dinero, de que tal, ¿no? Y yo creo que, como también yo lo comenté en un inicio, o sea, de eso se trata el trabajo en equipo, en el que sí que el líder va a motivar, va a planear, va a organizar, va a delegar, que te vamos a ver más adelante, pero también no se tiene que, o sea, el equipo es también para que el líder no se vea solo, no se sienta que está como que yendo solo, ¿no? Que está, o que está cayendo o que está subiendo solo, ¿no? O sea, también para eso siento que es el equipo, ¿no? Y esta parte de que no se debe como, de cierta manera, ocultar las cosas es muy importante, ¿no? Porque todo tiene que ser claro, tanto para que el proyecto se haga bien, porque si las cosas no son claras y el líder se guarda todo, pues los que estamos ayudando es como de, ¿qué onda? ¿A dónde me voy? O sea, estoy ayudando, pero ¿a Sí, sí, dónde sí. vamos a llegar, no? O sea, Sí, ¿qué onda? O sea, debe de y ser es claro, que, ¿no? sí. Y es que, por ejemplo, igual, no sé si les ha llegado a pasar, que te asignan a una tarea y incluso te asignan un equipo de trabajo y tú estás, oh, sí, voy a sacarlo adelante. Yo me hice líder de mi propio equipo de trabajo y pum, lo saco adelante. Y cuando lo vas a entregar te dicen, ah, lo siento, no tenemos presupuesto, todo lo que hiciste es a la basura. Dos Sí, semanas, 3 semanas, ya perdidísimas, sé. perdidísimas. ¿Y por qué? Porque el líder desde un principio no te dijo, es que la verdad no tenemos presupuesto o es que no tenemos oportunidad para darte espacio a ti. Y lo que hiciste fue Sí, desperdiciar dinero tuyo, dinero de tu equipo, de tiempo sobre todo. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que un líder tiene que ser sincero. O sea, tiene que ser sincero y tiene que pues, decir las cosas. Oye, no tenemos tanto presupuesto, entonces no se va a poder hacer eso. Y ahí es lo padre de tener un equipo de trabajo y trabajar con gente. Es que si tú dices y tú eres sincero, oye, no tengo para conseguir sillas para mi evento, a lo mejor alguien de tu equipo te diga, ah, yo tengo un familiar, ah, yo mismo tengo mi propio negocio de sillas, yo te presto las sillas. Pero si no lo dices, ¿qué pasará? Tú vas a sufrir y vas a estar 2 semanas, 3 semanas, días enteros buscando sillas, cuando al final uno de tus colaboradores, pues eso, tenía las sillas regaladas prácticamente. Entonces, es eso, no, un líder no tiene que ocultar los problemas, tiene que ser claros con todo mundo, ¿no? así Sí, y es. esto de la sinceridad, yo creo que se relaciona con un punto que decía que debemos de pedir, o el líder debe pedir una respuesta específica. Y siento que va relacionado porque, por ejemplo, lo que tú decías, o sea, tal vez yo no tengamos estos recursos, pero si tú pides qué es lo que necesitamos, qué no tenemos, a lo mejor alguien va a decir, oh, pues necesito que tengamos esto, y alguien va a levantar mano, yo tengo esto, yo puedo apoyar con esto, ¿no? Siento que el punto de ser sincero, de con todas las, y que se tome con la seriedad que se debe tomar, va de la mano con de pedir a tu equipo una respuesta específica, ¿no? De lo que no tenemos y de lo que necesitamos, ¿no? Así es. Creo que retomando un poquito eso, pues los grandes líderes no ven, más bien ven lo real, no lo ideal, ¿no? O sea, realmente ven lo que tienen en las manos y no idealizan lo que podría ser. Entonces creo que ese es un punto importante. Y algo de lo que hablaba Joel en su momento es precisamente esa parte que dice, no, pues si tú me eres sincero, ¿no? De que no puedes costear o esto y lo otro, pues también creo que el equipo de trabajo fluye. Y creo que en ese punto podríamos hablar del testimonio, ¿no? O sea, realmente un líder anima con su testimonio, un líder con lo que es, como lo trabaja, como hace las cosas, como todo, realmente anima a los demás, ¿no? Si ven que tú te estás esforzando y que pues realmente estás tratando de sacar todo avante y todo, pues ellos también se van a motivar y van a decir, pues te ayudamos a ver qué necesitamos para poder hacer esto y lo otro y aquello, ¿no? Entonces creo que ese es un punto, es un punto importante y sobre todo, pues creo que el punto que culmina toda esta parte de la motivación es cómo es que un líder responde con rapidez a la oposición, ¿no? Rapidez y firmeza es lo que tiene un líder a la hora de responder a la oposición. Sí, y yo creo que antes de pasar eso igual quiero rectificar, bueno, reafirmar el tema de que un líder debe de animar, siempre debe de animar y motivar a las personas con su testimonio.
Y eso incluye no solo la toma de decisiones rápidas, que ahorita hablaremos, no solo incluye tomar decisiones firmes y fuertes y que tienen que ser tomadas. O sea, un líder tampoco tiene, como lo comentaba Dan, ¿no? Idealizar cosas o decir las cosas como que más suavecita, no, dice las cosas como son, las cosas que son reales. Puede llegar contigo un líder y te dice, oye, bro, sinceramente, ya no necesitamos ese trabajo, mejor ayúdame en otra cosa. Sé sincero, ¿no? Y es eso mismo, ese testimonio personal es el que va a hacer que más gente se una, se identifique contigo. Por ejemplo, si tú dices, oye, no tengo dinero para esto, pues a lo mejor otra persona que tampoco le andaba saliendo su parte, pues llega contigo y se sincera y dice, oye, la verdad, es que era mucho trabajo lo que me diste, no puedo contigo. Y pues ya está, ya no te ahorraste hasta el último día a que te dijera, oye, no pude sacar la chamba. Te lo dijo a lo mejor una semana antes porque vio tu mismo ejemplo y tú tuviste una semana para arreglarlo. Entonces, es el testimonio personal el que ayuda. Y dentro del testimonio personal, es lo que comentaba ahorita, es que un líder debe responder con rapidez y con firmeza. Tiene que responder con rapidez y con firmeza. Un líder no debe de dudar. Aún cuando no sabe si el proyecto va a salir bien o va a salir mal, o si está bien o mal la decisión, tiene que tomarla con rapidez y con firmeza, ¿no? Sí, y algo que veíamos la semana pasada es que un líder, o sea, no tiene espacio para el fracaso, ¿no? Entonces, por eso es que también nos indica a esa parte. O sea, un líder siempre tiene que pensar en que se va a realizar, se va a realizar, se va a realizar. Y en ese pensar, pues también tienes que responder rápido y con firmeza a la oposición que se te pueda venir, ¿no? Y bueno, hablábamos de eso también en la cuestión de la planeación la vez pasada, ¿no? Pero pues ya hablamos de la motivación y ahora creo que es importante que hablemos de la organización. O sea, realmente ya hablamos de la planeación y una cosa es la planeación, ¿no? Que es todo en papel, nada bajado todavía. Pero ahora ya estamos por hablar de la organización, que entonces ahora sí ya viene esa parte de, pues ejecutar, ¿no? Ejecutar el proyecto. Hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues creo que es importante, ¿no? Entonces, como hablábamos de la motivación, hay otra frase que me gustó mucho del libro, es que este libro trae buenas frases, realmente. Sí, sí, sí. Así como para ponerlas, ¿no? Postear una foto y poner una de estas frases así épicas. Sí. Dice, la motivación sin organización lleva a la frustración, ¿no? Porque puedes estar súper motivado haciendo todo y lo que decía Joel, ¿no? De que te dicen, no, hazte un proyecto así y en 2 semanas vemos qué onda. Y tú te emocionas y te motivas y haces tu proyecto y todo. Y si no hay una buena organización en todo eso, en la persona que te está pidiendo el proyecto, puede llegar esa parte de la frustración, ¿no? Puede llegar esa parte de lo que estábamos platicando, este, hace un poco, ¿no? Entonces creo que pues ese es un punto importante y creo Sí. que este pues otro, bueno, un subpunto de acerca de esto es que un líder simplifica todo, ¿no? O sea, ya planeaste y lo vististe en macro, pero un buen líder te simplifica todas las tareas para que también puedas ir empezando a hacerlas y no haya Sí. esa frustración, ¿no? Sí. Y yo creo que quisiera comentar, Dan, y es que es algo que me ha pasado sinceramente, es que cuando tú inicias un proyecto, te ha pasado a ti, Dan, te ha pasado a ti, José, sé que les ha pasado, inicias, como Nos ha dices, pasado. con toda la emoción, ¿no? Y dices, no, sí, en mi caso, por ejemplo, proyecto mecatrónico, es como voy a sacar este robot adelante, me dieron tanto presupuesto, me dieron todo eso, ¡pum!, a sacarlo. Y voy a saltarme tantito este primer punto por el siguiente, que es un líder selecciona a su equipo. ¿Por qué? Porque también yo creo que la frustración viene desde el momento en que decides con quién trabajar. Sí, a veces es cierto que a veces elegimos a las mejores personas porque tienen la mejor habilidad para dirigir, la mejor habilidad para construir, la mejor tal, tal, tal. Y a veces no elegimos por cómo nosotros hacemos conexión con ellos. O sea, me ha pasado, me ha pasado trabajar con personas que son buenísimas en lo que hacen, pero no logro yo compartir esa chispa con mi proyecto, no logro identificar con ellos, como ahorita lo mencionaba, no logré mi trabajo como líder de motivarlos con mi trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entregar tarde los trabajos, va a entregar tarde todo eso y te vas a frustrar. Entonces, elegir bien tu equipo de trabajo es como primordial. Y lo que comentaba Dan, y lo que para mí viene a continuación es lo de simplificar absolutamente todo. Tampoco te vas a ir a conseguir un equipo de 100 personas para que cada uno haga una tarea en específico. No, 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 vas a simplificar tu proyectote que tienes en tareas pequeñas, en microproyectos.
Por ejemplo, en el NotFest, no sé tú, Dan, cómo simplificaste tú el trabajo, no sé si nos puedes comentar o qué tanto estuvo, qué tan difícil estuvo la organización en el NotFest. Sí. Ujú. Pues em, creo que sí fue un poco, o sea, realmente eso de simplificar y Ya se todo, acordó. pues no fue Sí, sí, así sí. como... es que realmente no fue así. O sea, te voy a platicar otra historia porque Sí, sí, que sí, va más venga, con venga. eso, o sea, que va más con eso. Porque, bueno, tenemos unos amigos en Colombia que se llaman, una banda que se llama Corban, ¿no? La que liderea pues Luis Correa. Entonces, precisamente en ese año del Lord Fest, ellos vinieron de gira, entonces estuvieron en el Lord Fest y posteriormente los invitamos a la iglesia, ¿no? O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues danos, consíguenos una fecha ahí en la iglesia, pues estamos realmente, vinimos de gira, pero pues queremos recuperar pues por lo menos lo de los vuelos y todo ese rollo, entonces pues le dije, va, pues déjenme hablar con los pastores, con los líderes y todo eso y pues vemos qué se puede hacer. Entonces, lo que pasó fue que yo hablé con el pastor que estaba en ese tiempo, ¿no? Y le dije, oye, Paz, pues mira, está esta banda de Colombia, quieren venir, pueden dar clínicas por la mañana, concierto en la tarde y todo eso, y pues la ofrenda, shalala, ¿no? Entonces, el pastor me dice, ¿sabes qué? Está muy padre, mete tu planeación, ¿no? A consistorio. Entonces, pues yo dije, chale, pues yo nunca he hecho una planeación, ¿no? Así de esta, así tan presbiteriana, ¿no? Entonces yo dije, chale. Y pues le dije, pues ayúdame, ¿no? O sea, es un pastor joven, es mi amigo, ¿no? Y le mando un saludo, él sabe quién es. No voy a decir quién es porque pues, lo que pasa a continuación es como, no es tan agradable, este, pero pues bueno, o sea, él me dice, sí, sí te ayudo, me manda un formato, ¿no? Pues mira, más o menos es así, llena estos puntos, shalala. Entonces empecé a hacerlo, ¿no? Y todo eso. Y entonces, ahí fue donde empieza toda esta parte de la simplificación. Porque, o sea, mi cabeza pues tenía yo todo, ¿no? Pues en la mañana de tal a tal hora va a ser las, las clases, ¿no? Que van a Clínicas. dar ellos, este, la clase más, la masterclass, ¿no? Y todo eso. Después va a haber una masterclass en conjunto para grupos de alabanza. Y después, pues ya vamos a tener el concierto y todo. Y yo lo tenía mucho en macro. Entonces realmente no estaba viendo las cosas tan simples y necesarias como tiempos, espacio y todo eso, ¿no? Entonces, cuando pues empiezo a ver la planeación, cómo la tenía que hacer, pues dije, no, pues no es nada de lo que tenía en mi cabeza. Y por eso te digo que no hablo del Lord Fest, porque realmente el Lord Fest se hizo así, ¿no? En macro. O sea, realmente Ajá. no se simplificó tanto. Sí, y Pero, ahí es donde quiero justamente, quería que hablaras de Lord Fest y de otro proyecto, porque justamente es donde cuando uno ya trabaja en proyectos, es cuando yo empiezo a tener esta perspectiva nueva de simplificación, esta perspectiva de organizar las cosas. Y algo que me parece muy interesante del refrán y que quiero utilizarlo para contar una anécdota, en el libro dice, hay un viejo refrán que se aplica para todo y en este caso para organización también es, si no está roto no lo arregles. sí, ¿Qué pasa? Y eso lo veo más para gente que ya trabaja en proyectos de empresas, sobre todo. Si a ti te contratan como project manager y te quieres llegar a una empresa, lo que más seguro es que va a llegar a pasar es que tú veas toda la organización que tienen y te va a parecer un asco. Va a decir, es que ¿por qué lo hicieron de esta forma? Es que ¿por qué están organizados aquí? Que esto y que esto y que esto. Y lo más seguro es que tú, como líder, vas a decir, pues bueno, voy a cambiar todo, ¿no? Yo sé mis metodologías, yo sé cómo hacer las cosas bien, aprendí a trabajar con esto, entonces yo puedo cambiarlo. ¿Y qué vas a hacer? ¡Pum! Tumbas todo el sistema, toda la organización que ya estaba antes y creas una nueva. Esto no es simplificar. Eso no es simplificar el trabajo. Al contrario, te estás haciendo bolas, estás cambiando una organización entera y aparte estás haciendo que todo un equipo de trabajo ya establecido cambie tu forma de pensar. Eso no es simplificar. Simplificar es lo que ya tienes, ver cómo trabajar con ello. Sí, va a haber sí. cambio, va a haber cambios que tienes que hacer, fundamentales, e inclusive, por supuesto, en un futuro vas a tener que cambiar todo el sistema. Pero cuando llegas a un proyecto nuevo y te piden que tú lideres ese proyecto, es trabaja con lo que tienes y simplifícalo. No trates de cambiarlo todo totalmente, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que pasa mucho en las iglesias, hermano. O sea, más allá También, ¿no? también de Ujú. las... Sí, sí, O sí. sea, porque, no sé, bueno, yo lo he visto mucho, que, por ejemplo, la mayoría de las personas que reciben a Jesús, ¿no? Que no lo conocen y que ya en una edad, pues,
más grande lo encuentran y tienen esa relación con Jesús, siempre van bien motivados, ¿no? Llegan a una iglesia bien motivados, tratando de hacer, de generar, de todo eso. Y el problema que se encuentran es precisamente, ¿no? Que la organización, como ya lleva tantísimos años, no voy a decir que está hecho un asco, como dijiste, pero, o sea, sí hay muchas cosas que modificar para que sea un lugar más agradable, digamos así. Entonces, pues lo que se pretende es, pues no, llego a ese puesto de líder y empiezo a cambiar todo, ¿no? Y te das cuenta que no vas a poder cambiar nada. Y eso lleva a frustración también. Entonces Sí, creo que es uno de los puntos que lo que decía Joel, o sea, si no necesitas una organización nueva, no la crees. O sea, es algo que dice el libro también, ¿no? Porque em, de entre más sencillo sea tu forma de llegar a conocer a todos, vas a poder ser más efectivo, porque así lo hizo Nehemías, ¿no? Llegó, descansó 3 noches sin problemas. Él salió a ver a las murallas, a ver cómo estaba de destruido, qué tanto tenía que trabajar y todo. Y sin hablar con nadie, ni decir, voy a hacer esto, ni vengo a esto, nada, nada, nada. Él simplemente empezó a estudiar todo, 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 todo. Y entonces, ya cuando él tenía todo listo, entonces sí, dijo, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente, pues la Biblia nos dice que no tenía constructores, o sea, tenía puros, digamos, clase media, media alta, ¿no? En ese lugar. Sin embargo, a todos ellos fueron los que empezaron a construir, ¿no? Y a levantar los muros. Entonces creo que eso es, pues precisamente parte de toda esa motivación y de esta simplificación, ¿no? De que no quiso, pues, realmente cambiar todo lo que ya existía, sino más bien utilizó lo que ya existía para uno. Y algo que me llama la atención y que decías hace rato de seleccionar el equipo, es que muchas veces como líder te vas a encontrar a la oposición, te vas a encontrar a todas esas personas que hablen mal de ti, te vas a encontrar a todas esas personas que no quieran trabajar contigo. Y lo que nosotros como líderes hacemos o queremos hacer siempre es andarlos jalando. No, mira, vente, vamos a trabajar, ten, que no sé qué. Y qué es lo que... esto sí me choqueó mucho en el libro. Dice, em, si no quieren trabajar, pues no te preocupes por ellos. O sea, busca un equipo de trabajo que quiera trabajar contigo y enfócate con ellos, ¿no? Y esto no quiere decir que ya no los ames y que los dejes a un lado, ¿no? No, sino simplemente, pues no batalles con ellos porque batallar con ellos es, pues, aventarte un pleito o una situación que va a mermar en los resultados que vas a terminar dando, ¿no? y es que algo muy interesante que pasa es que a veces no siempre podemos elegir el equipo, no podemos seleccionarlo. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado justamente, ¿no? De que te dicen, oye, te toca dejar este proyecto y ya está. En la escuela mismo, ¿no? Cuando te dicen, oye, formen un equipo y el maestro elige los equipos, Los, hay veces en las que a ti no te da tiempo de seleccionar el equipo y yo creo que algo que no menciona en el libro explícitamente, pero que se entiende, es que algo que tienes que hacer tú como líder es conocer a las personas. No solo identificarte con ellas, ojo, es conocer a todas las personas que trabajan en tu equipo de proyecto. ¿Por qué? Porque si no conoces a las personas, no vas a poder seleccionar a tu equipo de trabajo. No vas a poder, en puntos adelantes, por ejemplo, delegar actividades porque no sabes cuál es su fortaleza. Así No vas es. a poder unificarlos inclusive, porque cada quien tiene su propio punto de vista. Si tú llegas a un proyecto nuevo, por ejemplo, los pastores que tratan de llegar a una iglesia nueva y tratan de cambiarla en absoluto de cero, no van a poder hacerlo porque primero hay que conocer a la gente. Un buen Así pastor, es. un buen líder que llega a una iglesia y se dedica primero a conocer a las personas, ya tiene un pasito adelante. Porque una vez que conoció a esas personas, puede que ni siquiera tuvo que elegirlas, o sea, se las pusieron a las fuerzas. Pero una vez que ya tengas a esas personas y las conoces, puedes saber, con esa persona puedo trabajar, con esa persona puedo trabajar. Y como dice Dan, conviene muchísimo más tener solamente un equipo de 3 personas que quieran trabajar que tener un equipo de 10 personas que no quieran trabajar. La diferencia va a ser Correcto. totalmente abismal, totalmente abismal. Y yo creo que eso, nuevamente, lo relaciono con el siguiente punto de vista, que es de que un líder tiene que delegar sus actividades. Entonces, No, incluso también yo creo que se relaciona con un punto todavía más adelante que estás adelantando mucho, que sí, es un líder, o sea, todo está relacionado, ¿no? Y lo ajá, vamos dividiendo por puntos porque son un poco más específicos, pero hay un punto que dice que promueve la unidad, entonces yo lo vería como de atrás, de atrás hacia adelante. Tienes que promover la unidad, ¿cómo lo vas a hacer? Conociendo a tu gente, hablando con ellos, ¿no? Eso que dijo Joel es muy importante, el conocer
quién va a estar dispuesto a trabajar, quién no va a estar dispuesto a trabajar, en qué trabajos te puede ayudar y en qué trabajos no te puede ayudar, ¿no? Y es algo difícil porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que lo mismo en la escuela, no, pues que vas a trabajar con otras personas. Me pasó ahorita en la universidad. Yo no conozco a nadie, ¿no? Como de, en mi vida los he visto. No, ni siquiera le hablo, ¿no? A lo mejor a 2 personas le hablo y con ellas a veces trabajo, ¿no? Pero cuando me dicen, vas a trabajar con otras personas, yo creo que algo que no he promovido es esa comunicación. No hablo con ellos, no los conozco, no sé qué, en qué son buenos, ¿no? Es hasta apenas que empecé a leer el libro, en el último trabajo en equipo que me tocó, es como, empecé a hablar con él, charlarle, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer, no? ¿En qué eres bueno, no? Oh, pues qué tal y tal. Y eso te va a ayudar muchísimo porque el trabajo que entregué, pues estuvo súper bien, ¿no? O sea, me ayudó mucho y te ayuda mucho, ¿no? Sí, y es que algo que pasa tanto en proyectos escolares como en trabajos es que la mayoría sabe que tiene que entregar un trabajo y punto. Entonces, si te ponen a trabajar en un proyecto y solo te dicen tienes que entregar esto, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. No excelente, no bueno, bien. Inclusive regular, inclusive un poco feo. Y es por eso mismo, porque comenta José, o sea, no hay un líder primero que se encargue de moverlos y en segundo no trata de promover esa unidad, no trata de promover y conocer las habilidades de cada persona. Como comentaba, ¿no? Como comentaba José, igual a mí me ha tocado trabajar en equipos, por ejemplo, me tocó una vez hacer un cortometraje y yo, como me gusta tomar un poco las riendas de la situación, pues yo traté de hacer todo, que grabar, que todo eso, shalala, shalala. Y un día antes de entregar todo, me enteré de que uno de ellos estaba apuntado para irse a estudiar cine. Y entonces, como, bro, ¿por qué no dijiste tú? Te pudiste haber tomado toda la dirección del cortometraje, ¿no? Pero es por eso mismo, porque yo no me encargué de conocer a mi equipo, no me encargué de conocer a mi gente y saber quién hace qué cosa, ¿no? Y es eso, un líder tiene que identificar y conocer a las personas para saber en qué va a ser mejor y en qué va a ser peor. Y ahí es donde nosotros como líder tenemos que delegar las actividades. No le vas a entregar a una persona que sabes que no va a trabajar una actividad súper importante o que sabes que es buena en las matemáticas y le vas a entregar un trabajo de historia y yo qué sé. Sí, Entonces es ahí donde un líder tiene que primero saber elegir cómo dividir su proyecto, cómo dividirlo para generar tareas más pequeñas y la segunda, a quién entregar esas tareas. Yo creo que eso es como que lo más complicado que tiene un líder. así es. Sí, 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 porque tienes que conocer muy bien a tu equipo, ¿no? Como decía José, o sea, a lo mejor de bote pronto, pues no conoces a todos, pero creo que pues, te das cuenta, ¿sí? O sea, sabes que luego que lo ves, pues puedes intuir algunas cosas, ¿no? Como líder te aprendes a eso, ¿no? A poder ver a una persona y decir más o menos sé medio qué puede ser bueno y pues obviamente con las preguntas correctas pues puedes definir hacia dónde ir, ¿no? Y por ejemplo algo que nos decía que es importante para hacer lo que es para delegar las tareas es dividir las grandes metas en tareas pequeñas para que también para que puedan ser cumplidas más fácilmente, ¿sí? Desarrollar descripciones claras de las tareas, o sea, claro, o sea, si por ejemplo yo le voy a decir a Joel, ¿sabes qué? Necesito que me diseñes una página web, ¿no? Necesito que me sirva para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, pues él ya va a saber cómo tiene que hacerlo, ¿no? O sea, específicamente. Entonces, pues ya él sabrá cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y el punto medular de todo esto es entregar a la persona la tarea que más se le ajuste a su forma, ¿no? O sea, sí dice el libro, a su forma, y hace referencia a otro libro del mismo autor. em, y la palabra forma es un acrónimo. Entonces, lo que significa, digamos, por letra es la F de formación espiritual, la O de oportunidades, R de recursos, M de mi personalidad y A de antecedentes. Sí, o sea, si tenemos en cuenta todos estos puntitos, podemos delegar una responsabilidad más clara y que pueda ser pues también más efectiva a la hora de que la puedan a, pues de que la puedan realizar, ¿no? Y hay una frase que me gustó mucho que dice, lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie, ¿no? Entonces, Sí, es que eso pasa muchísimo. Es cuando tú estás haciendo un proyecto, no sé, a veces tienes juntas y todo lo que sea, y siempre se mencionan actividades, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Se acaba la junta y en la siguiente junta vas a ver que siguen los mismos puntos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿y ¿Por quién lo qué? hizo? Exactamente, es que es eso. Uno, dejaste la tarea muy al aire libre.
la expresas a todo mundo, y la segunda, tú como líder no te encargaste de delegar, de delegar esa tarea. Entonces, la mayoría de las personas son así, es como si no me dices qué tengo que hacer, no lo voy a hacer. Hay personas, por supuesto, con diferentes personalidades, que aunque no les digas, hacen eso y 10 veces más, pero seamos sinceros, la mayoría de las personas, si no les dicen qué hacer, no las van a hacer. Entonces, ese tipo de tareas son las que peor se hacen, las que son totalmente globales y para todo el mundo. Entonces, esa frase sí la sentí muy, muy personal, es como, sí, sí es cierto, sí, sí me ha pasado. O sea, si no especificas nada, no se va a hacer. Sí, ya sé. Y creo que, pues en ese pensar, ¿no? Pues viene ya otra, o retomamos otra vez, ¿no? La parte que hemos estado hablando, o que ya hablamos, que es justamente la parte de la motivación, ¿no? Pero ahora viéndola desde un punto de vista un poquito como diferente, si quieres verlo así, que es pues generar como esa idea de pertenencia, ¿no? Del proyecto, de que cada uno de los que están ahí puedan sentir lo suyo, ¿no? Que puedan decir tal cosa, yo lo voy a hacer porque a mí me conviene, porque yo quiero hacerlo por esto y por lo otro, ¿no? Creo que em, pues eso es lo verdaderamente como importante, si queremos verlo así de alguna forma, ¿no? Sí, y es lo que comentaba hace ratito. O sea, para mí, sinceramente, las tareas más difíciles, bueno, todas las tareas que son líderes son complicadas, ¿no? Para su equipo de trabajo. Porque nuevamente, da igual que tengas a la mejor gente, da igual que tengas a la gente más trabajadora, que tenga las mejores habilidades. Si no logras compartirles la misma emoción del proyecto a ellos, no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque sí, puede que te entreguen un trabajo bien hecho, pero un trabajo bien hecho no es siempre mejor cuando no tienes las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, eso, hay que motivarlos. ¿Y cómo motivarlos? En el libro, pues marcan varios puntos, ¿no? Por supuesto, uno es hacerlos sentir que es su proyecto, ¿no? Bueno, que es nuestro proyecto en general. Yo creo que mucha gente se echa para atrás cuando ves que el líder se echa toda la fama, cuando ves que el líder se echa todos los reconocimientos, cuando ves que el líder se echa todo eso, ¿no? Hasta a ti te dan ganas de decir, pues es que entonces, ¿para qué trabajo? Si ni siquiera el líder a mí me reconoció que lo que hice estuvo bien y a que aparte el líder se lleva todo el crédito, pues ¿cómo, no? Entonces es ahí donde un líder tiene que motivarlos a decir, no, este premio que ganamos por el proyecto que hicimos, este evento lo sacamos por ustedes como equipo de trabajo, no por mí, por ustedes, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las tareas más difíciles del líder. Y sobre todo es más complicada cuando el proyecto está fallando, cuando el proyecto sale mal, cuando el proyecto tiene fallos, cuando queda un día para entregar todo, toda la gente se viene para atrás y la gente empieza a entrar en ansiedad, la gente empieza a ponerse triste en general de que no salía el proyecto, ¿no? Entonces tú como líder tienes una responsabilidad muy, muy grande. Sí, tienes que ser sincero y tienes que decir, oigan chicos, oigan, este equipo de trabajo, el proyecto tal vez no salga por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no tienes que dejarte caer, no tienes que caer en el fracaso. Al contrario, tienes que poner ese ejemplo, ¿no? Como lo hablamos hace rato en la motivación, es ser un ejemplo a seguir, un ejemplo de testimonio y motivarlos a la gente a trabajar. Y lo que comentaba José hace ratito, que es muy cierto, promover la unidad entre todos. Si no hay cohesión entre todos, igual el proyecto va a salir muy mal. Pues puede que tengas un equipo de trabajo que funcione muy bien, puede que tengas otro equipo de trabajo que funcione muy bien, pero si entre ellos dos no trabajan bien, lo más probable es que igual el proyecto fracase de muchas maneras, ¿no? Sí, no, y yo creo que, bueno, ponernos a pensar, ¿por qué crees que bueno, en la escuela o en tu trabajo, cuando tú trabajas con gente que ya conoces, que son tus amigos, ¿por qué crees que fluye, no? O sea, es por eso mismo, porque hay unidad, ¿no? Porque ya se conocen, porque no solo se trata como de el trabajo, ¿no? Hay espacios en los que se dan solo para hablar, para charlar, para descansar, ¿no? Entonces, por eso es que regularmente en las escuelas, en el trabajo, elegimos las personas que son nuestros amigos, porque con nuestros amigos a veces sí los tenemos que andar trayendo, ¿no? De, pues, ¿por qué no lo has hecho, no? Pero creo que funciona realmente porque se siente esa unidad, porque realmente hay esa comunicación, ¿no? Y aunque, por ejemplo, no, pues aunque el líder está un poco decaído porque todo va mal, como amigo a veces incluso tú lo apoyas, ¿no? O como amigos se apoyan, ¿no?
Entonces creo que por eso en las escuelas, en los trabajos, elegimos realmente estar con nuestros amigos o con nuestros compañeros con los que nos sentimos más en confianza. Por eso es que funcionan, porque hay esa unidad que hemos estado como que remarcando, ¿no? En todo este punto. Sí, y algo que también se menciona aquí, igual entre líneas, es que como líder a ti te va a tocar decirle a una persona, oye, está mal lo que estás haciendo. Y tu trabajo no es decirlo de una forma que la unidad que haya en el equipo de trabajo se rompa. Entonces, esa es en serio una tarea súper complicadísima. Porque ya lo comentaba José, cuando estás entre amigos, pues inclusive puedes decirle a un amigo, oye, ¿qué pasó, bro? ¿Por qué no te haces esto? Hay risas, hay bromas y hasta cierto punto se lo toman como, sí, cierto, sí, la regué, no sé qué, y continuamos, ¿no? Pero la unidad sigue. El problema está cuando tú le empiezas a decir de manera muy negativa a la persona que no está haciendo bien su trabajo, que esto o aquello. ¿Qué va a pasar con ese amigo que tenías? Pues te va a dejar de hablar. Es como mala onda, este tipo y no sé qué. Inclusive hay veces que te van a tachar de eso. Es que tú eres un líder muy estricto, que eres un líder muy mala onda, que esto, que aquello. Y eso es parte de la oposición que vamos a hablar ya un poquito más adelante. Es parte de la oposición que tú como líder tienes que enfrentar. Te vas a enfrentar a esa oposición. La gente va a decir, no, es que Joel, por ejemplo, Joel es muy estricto, Joel me pide que entregue con antelación mi trabajo 2 días y que flojera, Joel es, Joel esto, Joel aquello, Joel aquello, y tú como líder tienes que tratar de responder a eso con firmeza, que ya lo mencionaba hace rato, tienes que tratar a la posición para mantener lo que mencionaba José, que es la unidad. Si no hay unidad en el equipo, todo se viene abajo. Entonces, en serio, por eso mucha gente no quiere ser líder. Seamos sinceros, porque es mucho trabajo, es mucha chamba. No solo es organización, no solo es tener una agendita con todas las actividades separadas y teniendo cada quien qué va a hacer. No, no, no. Es más que eso, es hablar con todo mundo, es preguntarles cómo están, qué onda. E inclusive, como lo menciona un punto que está más adelantito, un líder agradece. O sea, tú tienes que llegar con cada persona y decir, oye, ¿cómo va tu trabajo? ¿Cómo lo hiciste esto? Ya acabé, perfecto, no sé qué, o sea, tenemos que darles ese agradecimiento a las personas. Entonces, un líder, por eso la chamba más difícil de un líder es todo eso. O sea, no es organizarlo, sí que sí es una bronca, sí, 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 por supuesto. Pero la chamba más complicada de líder es hacer que todo funcione perfectamente, armónicamente, aún con los detalles, aún con los problemas, aún con los altibajos, tiene que funcionar, ¿no? Todo esto. Y un líder lo tiene Sí, que echar a andar. sí, sí, sí. Sí, Y justamente, em, pues hablando de todo esto, ya decías, la unidad pues, sí se promueve, ¿no? ¿Y cómo se promueve la unidad? Pues creando un lugar donde haya confianza mutua y pues se puede realizar un buen trabajo en equipo, ¿no? Y pues decía Joel, no nada más es tener una libretita, ¿no? Y ahí de todo eso. Pero al final de cuentas sí también es parte, ¿no? Porque Sí. también tenemos que administrar, ¿no? Administrar tiempos, administrar dinero, administrar todo lo que tenga que ver para que el proyecto pueda llevarse a cabo, ¿no? Y como decía Joel, un líder agradece. Yo creo que este es un punto que siempre, en todos lados, no nada más en uno específico, pero yo lo he visto, por ejemplo, mucho también en los trabajos, en las iglesias, también mucho lo he visto, que los líderes no agradecen lo que hacen los ministerios o las personas, los servidores, ¿no? Y por ahí escuchaba yo un pastor una vez que decía, no, pero pues es que tú no tienes que hacer las cosas por el agradecimiento y todo. Y es correcto, ¿no? O sea, no hacer las cosas porque te agradezcan, pero tú como líder tienes que ser consciente de que tienes que agradecer lo que están haciendo. Porque eso es resaltar y es reconocer el trabajo que están haciendo, ¿no? Algo que hacía Nehemías, por ejemplo, o que hizo Nehemías en el libro que podemos leer, es que menciona a 38 personas, ¿no? Menciona 38 nombres que fueron las personas que lo ayudaron, ¿no? Y menciona a ciertas personas, no por nombre, sino solamente por, digamos, su jerarquía o su rango, eh, con las cuales no apoyaron, ¿no? No dieron ese extra, no quisieron hacer esta reconstrucción. Entonces, en ese punto, la forma de Nehemías de agradecerles a todos es dejarlos en un libro que 3000 años después de ese suceso seguimos leyendo, ¿no? A lo mejor nosotros podremos leer el nombre y nunca sabremos ni cómo eran, ni quiénes eran, ni nada, pero quedaron inmortalizados como agradecimiento de lo que hicieron, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros como líderes, todos los que seamos líderes en una iglesia, en un trabajo, en la escuela, lo que sea,
tenemos que ser agradecidos con las personas que nos están ayudando. Creo que ese es uno de los puntos de quiebre que también muchas veces hace que ese trabajo en equipo y que esa unidad no se logre. Sí, Porque, porque muchas veces, o sea, sí, a lo mejor sí es obligación de la persona hacerlo, sí es que tenga que hacerlo, pero al final de cuentas no demerita que no tengas que agradecer, ¿no? Entonces creo que eso es... sí. Inclusive el agradecer puede significar que una persona trabaje contigo para un futuro proyecto o no. Así es. Fácilmente me ha tocado pues eso, trabajar con personas y terminar el proyecto. Vamos a celebrar porque ese proyecto nos ganamos todo, conversar con ellos, agradecerles. Y cuando tengas otro proyecto y otra ayuda, ellos te van a decir, permíteme ayudarte, porque sé cómo eres, sé cómo trabajas y pues eso, estás pendiente de tu grupo de trabajo, de las personas que están contigo. Así es. Entonces, inclusive un simple gracias, ¿no? Un simple, oye, lo que hiciste está muy bien, puede hacer la diferencia en que esa persona se quede para tu próximo proyecto o inclusive que mejores su trabajo que está haciendo ahorita. Entonces, tú como líder sí lo tienes que hacer y tampoco lo hagas como una responsabilidad. Hazlo de corazón, agradece los Correcto. esfuerzos, mínimos, pequeños, lo que sea, agradecelos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esto del agradecimiento, a lo mejor desde chiquitos, ¿no? Desde bebés nos enseñan a decir por favor y gracias, ¿no? Pero es algo tan cotidiano y que nos obligan tanto a hacer que no le damos como esa importancia y ese plus que tiene realmente la palabra Sí, gracias, ¿no? Y que realmente puede valer mucho para una persona el hecho de que le digas, oye, gracias por hacer esto, ¿sí? Porque al final de cuentas, em, muchas veces a lo mejor dices, yo lo estoy haciendo de corazón, yo lo estoy haciendo pues porque sí, pero pues al final el hecho de que te digan gracias por esta situación es bien padre, ¿no? Yo tengo sí, una anécdota en ese punto y así, o sea, realmente hasta me voy a oír cursi, ¿no? A lo mejor con lo que les voy a contar. ujú, Pero estaba platicando con un amigo, ¿no? Tenía un problema y todo ese rollo y me empezó a platicar y empezamos a charlar y todo. Y decía, no, pues es que mira, pues Jesús pasó también por esto y pues la misma iglesia era la que le tiraba, entonces pues tú no te preocupes, esto y lo otro. Y al final de la conversación, pues ya era tarde, ¿no? O sea, estábamos platicando ya en la noche por WhatsApp y ya al final de la conversación me dice, oye, gracias por tu amistad, ¿no? Gracias por la persona que eres y por cómo me tratas y todo eso. Y dices, o sea, al final de cuentas, pues yo no lo hago para que me dé gracias, ¿sabes? Pero, o sea, se siente padre, ¿no? Se siente bonito porque dices, o sea, realmente él también valora la amistad, ¿no? Él reconoce, pues, esa parte y creo que o sea, te motiva también a seguir en ese andar. Entonces creo que esa palabra es muy poderosa. sí, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? De que que te quedas a las 3 de la mañana sacando un proyecto, estás, dale, y al siguiente lo entregas y nadie ni siquiera lo pela, o ni Ah, siquiera sí, nadie te lo reconoce, se siente súper horrible, te da el bajón, te da el bajón ya en sé. cualquier proyecto que hagas. Entonces, en serio, un gracias o un bien hecho o un palabras de ese estilo, en serio, hacen muchísimo la diferencia, Sí, demasiado. Entonces, tú como líder es tu responsabilidad y realmente decirlo de corazón, que pues, el esfuerzo de cada persona vale, el tiempo de cada persona vale. Y yo creo que eso es lo que muchos jefes, muchos líderes a veces no lo sienten, ¿no? Es como lo que comentaban, es como, pues es tu responsabilidad porque es tu trabajo. O así en el es. caso de la iglesia, le dicen, tú no tienes que trabajar para que te agradezcan, tú lo haces por corazón, ¿no? O sea, sí, pero eso no quita, eso no quita en serio que un simple agradecimiento pueda cambiar el estado de ánimo de una persona. Las palabras tienen mucho poder y Así las es. actitudes. Súper sí. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya este episodio. Vamos con el punto que hablábamos a lo mejor al principio y que le decíamos. Y viene al final, y viene al final, y viene al final. Que es cómo enfrentar la oposición, ¿no? Como líder. Porque es bien difícil para un líder, pues poder tener como ese enfrentamiento, ¿no? Ese ímpetu para poder, pues, salir con avante de todo esto. ¿Por qué? Porque todos los que han sido líderes, y no me van a dejar mentir, eh,
generalmente cuando hay algo o bueno, cuando te encuentras con esa oposición, generalmente vienen burlas, ¿no? O sea, creo que el ridículo o la burla es lo primordial o lo primerito que te viene cuando empiezas un liderazgo, ¿no? Cuando viene esa oposición de, ay, míralo, cree que puede cambiar tal cosa. Ay, míralo, si llevan tantos años haciendo esto y él quiere con sus ideas nuevas, ¿no? O sea, todo ese tipo de quererte dejar en ridículo, ¿no? En lo que estás haciendo, pues creo que ese es un punto de quiebre muchas veces en los liderazgos, ¿no? De que pues vienen las frustraciones y todo eso, ¿no? Eso, los rumores, no sé, y la resistencia en general. Creo que son tres puntos que vienen acompañados de un buen liderazgo, pero que pues, bueno, más bien que son esas tres cosas van a ser lo que pruebe realmente ese liderazgo, ¿no? Sí, y como bien lo dice el libro perfectamente, ¿qué te va a ocasionar que haya hostilidad, que haya oposición en ti? Pues lo primero, frustración. Te vas a frustrar demasiado. Es como, por qué no entiende que a lo mejor mi manera de hacer las cosas, mi proyecto es mejor? Te frustras. Luego Así es. llega el temor, ¿no? Es como, chale, y si mejor ya no hago mi proyecto porque a lo mejor ellos tienen razón, a lo mejor voy a fracasar, ¿no? El fracaso también es otra. Ya sé. Y pues al final, pues el cansancio, la fatiga es como, ya, ¿para qué hago algo? Ha pasado que muchos líderes, después de andar años y años trabajando en proyectos nuevos y años que les digan que no, se cansan, se fatigan. Es como, no vale la pena volverlo a intentar. Entonces, en serio, son muchos efectos los que tienen que haya hostilidad y que haya oposición. Entonces, tú como líder tienes que tratar de aprender. Y pues la pregunta del millón es eso. O sea, ¿cómo trato la oposición, no? Así es. Es difícil, ¿no? Tratar la oposición porque tanto puede ser oposición externa de personas que no están con tu proyecto, pero simplemente están ahí viendo qué estás haciendo o que simplemente no les gustas que esté avanzando algo, o puede ser interna, ¿no? De los mismos que está en tu equipo muy grande y que de repente uno dice, no, ¿sabes qué? Llevamos tanto tiempo, ya me cansé, yo ya no voy a hacer esto. No, y después ese que ya se cansó se empieza a jalar de más. Oye, ¿para qué siguen? Ya pasó mucho tiempo, ya no lo vamos a sacar el proyecto, ya, ¿sabes? Esa pues es difícil, ¿no? Y primero yo creo que es identificar de dónde viene esa oposición, ¿no? Si es de afuera, si es de adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, yo también digo, por supuesto, es que es muy complicado responderle a alguien externo que responderle a alguien interno. Y aún así, las palabras también hieren y te pueden tomar tu respuesta inclusive como algo para usarlo en tu contra después. Es que, en serio, ser líder es difícil. Si alguien te dice, ¿por qué no haces esto? Tú respondes algo y te dicen, es que ya lo intentamos, ¿no? Es que esto, es que aquello. Entonces, es que ese es lo que a veces no nos cuentan. Es que cuando alguien se opone a ti es porque ya tiene la posición bien, bien preparada y bien lista, ¿no? Y a veces tú como líder, pues ni le esperas, ¿no? Según tú estás haciendo un trabajo genial y de repente que alguien te llega, pues, ¿qué onda, no? Entonces, Ah, como bien como decía José, hay que conocer de dónde vienen nuestros líderes, ¿no? Perdón, nuestros oponentes. Y hay otro punto que lo marca aquí justamente es no subestimes a tus oponentes, no subestimes a quien se está oponiendo a ti, porque tanto te puede llegar una persona que tenga más conocimiento que tú. O sea, ha pasado, ¿no? Ha pasado que el primero que se opone es el que no está haciendo nada nunca, ¿no? Siempre llega sí. a pasar que el típico, ¿no? Es como no está haciendo nada, ves que siempre está borregueando lo que sea, y te toca a tú enfrentarte con él y dices, oye, ¿por qué no haces nada? Y te das cuenta de que no hacía eso porque tenía muchos argumentos en contra tuya. Y tú llegas pensando que simplemente era porque tenía flojera y resulta que no, que tiene 5 razones por las cuales no quiere trabajar contigo y además ya tiene otro equipo que se está preparando para tumbar tu proyecto y tu liderazgo. Entonces, no subestimes a tu oponente. Eso es una cosa muy buena que dice el libro, ¿no? Así es. Y creo que algo que decías era que cómo enfrentar la oposición. Pues nosotros siendo creyentes y siendo cristianos, pues la única forma es confiando en Dios, ¿no? O sea, al final de cuentas, viendo la cuestión o la historia de Nehemías, la oposición venía de fuera precisamente, ¿no? De los pueblos estos que empezaban como a tirarle carrilla, como de, no vas a poder, como de, esto y lo otro. Pero resulta que cuando llega un punto en el que él los ignora, ¿no? Y entonces ellos se enfadan más.
y empiezan ya a amenazarle de que van a ir y los van a matar a todos para detener lo que están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? O sea, no les contesta. Lo que hace es confía en Dios, o sea, se pone a orar y también sigue trabajando, ¿no? Sigue preparando las cosas que tiene que hacer para la reconstrucción, pero también preparando una defensa si es que realmente vienen a atacarlo, ¿no? Y viene esa parte de no subestimar a los oponentes, o sea, bien, hay un dicho aquí en México que es perro que ladra no muerde, ¿no? Eh, pero por si muerde o no muerde, pues tú tienes que estar preparado para, o sea, no subestimar al perro porque, por como dice el refrán, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y hay una frase que me gustó que es una petición sin precaución, es una presunción, ¿no? Precisamente en ese punto de no subestimar a tus oponentes. Y es que parte de ahí, de como lo mencionabas, de no subestimar a los oponentes, viene el siguiente punto también, ¿no? Que, pues si ya sabes en qué tu proyecto está fallando, pues entonces ve esos puntos débiles y manténlos siempre presentes. Porque, pues eso mismo, ¿no? O sea, si alguien te llega y te dice, es que tu proyecto no sale por esto, por esto, por esto, tú como líder ya debes de saber que esos son tus puntos débiles, que no te tienen que llegar de sorpresa, ¿no? Tú como líder tienes que reconocer y decir, sí, en efecto, yo reconozco que en mi proyecto tiene estas fallas y tal, 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 tal. Si tú llegas a decir esas palabras, hasta lo pones en cara de what, como que igual la agarras en curva a la oposición, ¿no? Porque a veces mucha gente no espera que los líderes vean todo. Siempre esperan que los líderes se cieguen a algo, a un punto débil, a algo negativo, entonces de ahí lo atacan. Pero si tú como líder siempre tienes presente todos los puntos débiles, va a ser muy difícil que te agarren así, que te agarren ahí, ¿no? Que te agarren en la problemática. Entonces eso, yo creo que una estrategia muy útil para evitar la oposición es tú ten presente tus puntos débiles, como comentaba Dan, o sea, da igual que te pregunten o no sobre eso, da igual que muerda o no muerda el perro, tú siempre tenlos presentes porque la gente en serio te puede atacar en todos lados. Entonces, tú como líder, tú ve, oye, mi proyecto en serio no va a funcionar de esta manera. Sí, pues va, ten ideas, planealo. Y si alguien te pregunta, respóndeles eso. Lo que mencionábamos hace rato. Un líder tiene que responder con firmeza y con rapidez. Si lo primero que haces cuando alguien te pregunta algo, cuando la oposición te pregunta algo, empiezas a dudar, ya perdiste puntos. Correcto. Porque exactamente donde dudaste, la gente te va a seguir atacando y más veces. Entonces, en serio, tú como líder, aunque no sepas lo que estás haciendo, responde con firmeza y di, en efecto, no lo había pensado, no lo sé, pero eso dice más que quedarte calladito o pensando como con nervios. Sí, ¿no? Entonces, en Porque serio, incluso también sí, pierdes a tu gente, ¿no? O sea, imaginemos que llega alguien y que él ya lo tenía bien preparado. Mira, en esta cosa como que está fallando, vamos a decirle, ¿no? Y tú te quedas, sí, no lo había visto. Entonces, tu gente que estaba como que atrás de ti diciendo, no, pues a lo mejor sí lo perdió y como que ve que no lo proviste, como de, híjole, como que no está tan preparado, ¿no? Entonces, incluso tiendes a perder a tu gente que iba detrás de ti, ¿no? O sea, yo creo que es importante y volvemos a refinar que respondas con firmeza, ¿no? Y que lo prevea, si es posible preverlo, ¿no? O sea, bueno, tengo este proyecto, inclusive hay que ver las posibilidades, ¿no? Ver todas las posibilidades que hay, tanto como que sea exitoso como no sea exitoso tu proyecto. Pues sí, porque al final de cuentas, em, pues acuérdense que esas debilidades hicieron que muchos grandes cayeran, si podemos verlo así, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Aquiles en la historia, ¿no? Que si le hacían algo en cualquier parte del cuerpo no le pasaba nada, ¿no? Era inmortal, pero donde algo le pasara en su talón, pues él moría, ¿no? Entonces, o sea, esa era su debilidad y en batalla pues él cuidaba esa parte porque él sabía que donde le dieran ahí ya estaba, ¿no? Pasó lo mismo con Goliat, o sea, no previó el piedrazo en la única parte donde la armadura no cubría, ¿no? O sea, al final de cuentas, sabían sus debilidades y algunos las hacían fortalezas, algunos otros pues las dejaban así a la deriva y pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos claves del liderazgo, saber cuáles son tus debilidades
Y al saber cuáles son tus debilidades también, pues bien puede venir otra parte, ¿no? Como pues el egocentrismo, ¿no? De decir, yo no tengo debilidades, mi proyecto no tiene debilidades y todo eso. Y cuando menos sientes, pues te atoran, como decía Joel. Sí, Entonces, y, sí, sí, y sí. algo también que me pareció interesante es la frase que comenta aquí, bueno, una de las que están aquí. Cuando estamos en un grupo pequeño, a diferencia de cuando jugamos al llanero solitario, somos menos vulnerables a ataques de Satanás. Y quiero cambiar ataques de Satanás en general ataques de la oposición. En serio, es muy importante que tú como líder tengas unificación con todo el mundo, porque inclusive si tú como líder dudas porque alguien se pone a ti, si tú tienes unificación y la gente está al mismo hilo que tú en el proyecto, la gente te va a defender y el equipo va a defender tus ideas y tus ideales. Entonces, sí, tú solito tienes que ser capaz de enfrentar a la posición, pero pues parte del liderazgo es eso, son un equipo de trabajo y la gente te va a salir a defender. Entonces, tu chamba, por supuesto, como líder es tener todo lo más medido posible. Lo bueno, lo malo, reforzar lo malo, seguir apoyándote en lo bueno. Pero aún así, aunque todo salga mal, si tienes unidad con tu equipo de trabajo, es muy difícil que llegue oposición. Y si llega, tus mismas personas que van a estar contigo te van a apoyar, ¿no? Entonces, es eso. Tienes que trabajar siempre en equipo, no jugar aquí al llanero solitario, como lo mencionaba, ¿no? Porque, pues eso, entre más solos estamos, somos más vulnerables a los ataques. Así es. Y ahí viene el siguiente punto de la mano, que es Ujú. reafirmar a tu gente. O sea, precisamente lo que decía Joel, esa unidad va a hacer que esa comunidad sea afirmada. Y como decía Joel, o sea, en cuanto venga alguien a preguntarte algo a tu liderazgo que no tenías previsto, otro de tu equipo ya lo pudo haber tenido previsto y sacan pues ahí las manos, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante que viene ligado a la unidad que habíamos hablado anterior. Y por último quiero dejarte con esto. Un líder se niega a abandonar su labor. O sea, esto es algo que en Inventes cuesta un buen de trabajo, ¿no? Ya después de toda la oposición, después de que ya lo intenté 5 veces y todos me dijeron que no, mejor dejarlo a un lado, no seguir, pero un líder no lo deja, ¿no? Al igual que los capitanes, que el capitán de un barco, si el barco se hunde, el último en bajarse de ese barco tiene que ser el capitán, ¿no? Y si se tiene que hundir con el barco, pues se hunde con el barco. Ese es ser un líder también, ¿no? Esa es una de las características del liderazgo. Debes de negarte a abandonar ese labor que tienes, ¿no? Y como mencionaba el libro, la perseverancia es la prueba máxima del liderazgo. Y en Así serio, es. una cosa es entrar al liderazgo, que sí, es una tarea complicada, pero la chamba no viene antes, viene ya cuando estás siendo un líder, porque te enfrentas a 10.000 variables que no habías pensado, que la unidad, que las decisiones, que la planeación, la organización, que motivarlos, que agradecer, que la perseverancia es la prueba máxima del liderazgo, sinceramente. ¿Te van a Así. tirar muchos comentarios negativos? Sí. ¿Va a haber oposición? 10 veces. Fácil. La gente se va a desanimar. También. El proyecto no va a jalar. También. Pero como comentaba Dan, un buen líder no es aquel que se rinde. Un líder tiene que ser capaz de, aún en las peores circunstancias, sacar adelante el proyecto. Y tiene que compartir ese mismo entusiasmo de sacar adelante el proyecto a todo el mundo. En serio, cuando tú ya eres un líder decaído, cuando tu actitud ya está hasta abajo, no vas a motivar a nadie, te van a llegar mucha oposición, va a pasar de todo y el proyecto no va a salir adelante. Entonces, en serio, un proyecto es tan débil y tan frágil como lo es el líder. Si no tienes un buen líder, el proyecto se viene para abajo. Entonces, yo creo que eso es igual como lo mencionan, con lo que me gustaría cerrar. Ser líder es difícil. Ser líder es difícil. Sí. Y como lo comentaban en el primer podcast y me pareció increíble, o sea, no creas que tú tienes que nacer como líder. O sea, mucha gente dice, es que yo no nací como líder y todo eso. No, no, no. Un líder se aprende de buenas, malas experiencias. Un líder se aprende de la mano.
pero va a ser muy complicado el estar en los caminos de liderazgo, sinceramente. Entonces, como oyente de este podcast, como tú que nos estás viendo, no te rindas. En serio, creo que es algo muy complicado, no solo en eso, sino en cualquier proyecto de la vida, en cualquier bache que tengas, no rendirse. Pero en el liderazgo, creo que más. O sea, no tienes que caerte tú en ningún momento porque tu equipo de trabajo lo va a sentir. Pues sí, bueno, ya solo igual. Recordarte que, como decía Joel, los líderes no nacen, ¿no? Se hacen. Como dijimos en el primer podcast, todos podemos llegar a ser líder, ¿no? Y a lo mejor tú ahorita ya después de este dices, no, es que es muy complicado. Tal vez en el primero te animaste y ahora es como de, no, es que ya vi que es muy complicado y no te El podcast preocupes. bajoneador. Exacto, no te preocupes. Es difícil, pero se puede lograr. Y nosotros tres, como creyentes, y un punto que ante la oposición creo que fue de los primeros, es confiar en Dios, ¿no? Aunque Sí, se sí, vea sí. muy difícil, ya que se vea que no se va a poder, tú solo confía en Dios, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Quiero que te quedes con eso, ¿no? Y que, como decía Joel, que no te rindas. Así es. Y al final, pues, podemos tener o seguir hablando acerca de todas estas cosas. Pero pues al final solo es una pequeña guía, ¿no? Son pequeños tips que te pueden ayudar en tu liderazgo. Y que a lo mejor muchos de ellos ya tú, si eres líder, ya los tienes, ¿no? Ya nada más es cuestión como de ir puliendo ciertas cosas. Quizás hay otras cosas que ni siquiera te habían pasado por la mente. Y pues esto es lo padre, que tú lo tengas también todo en cuenta para que no te tomen en curva cuando venga esa oposición. ¿Vale? Y como decían, sí, el podcast anterior te animó y todo, ya nosotros nos animó. Pero la intención de este no es que te desanime, sino que te rete. O sea, que Sí, realmente puedas decir, ¿sabes qué? Estoy fallando en estas cosas en mi liderazgo. Me falta a lo mejor actitud, carácter, no sé. Me falta a lo mejor conocer mejor a mi gente. Me falta, no sé, de todo lo que dijimos, probablemente pudiste haber identificado algunos puntos débiles. Ahora te toca esforzarte por reforzar esos puntos débiles y sobre todo pues aguantar. sí. Aguantar, creo que lo más difícil de un líder es aguantar todas esas tempestades que puedan venir. Pero al final, si aguantas, pues vas a ver frutos en lo que estás realizando. Sí. Y yo creo que igual es otra cosa que igual me gustaría mencionar, es que, en serio, arriesgate a ser un líder. Si te animas con el podcast anterior, que ese te vuelva a animar, arriesgate a ser líder. Y puedes ser líder en cualquier parte, ¿no? De un proyecto de trabajo, lo que sea, con que tú decidas un día tomar el liderazgo de una actividad, con esto. Y lo único que te pediría es eso, ten perseverancia. Sí, no vas a llegar a hacer todo lo que dijimos de primera, no vas a tener una planeación, tal vez no tengas nada organizado, tal vez ni delegues actividades, pero la perseverancia, como líder tú tienes que aprender a eso, no rendirte, no dejarte desmotivar por los comentarios de las personas. Así es, amigos. Y pues bueno, como saben, pues vamos a seguir platicando acerca de esto. El próximo episodio pues viene con más cosas interesantes. Así es que ustedes no se desanimen con este, más bien afírmense. Y el siguiente pues yo creo que nos va a animar a todos a seguir y a poder pues tener un liderazgo de una mejor manera, ¿no? Entonces pues amigos, Authentics, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias Joel, muchas gracias Josu por el tiempo, por estar aquí, por la platicada. Y pues nada amigos, ya saben que si tienen internet, ahí nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.